El Poder Judicial del Estado de Baja California Sur evoluciona para ti. Estás sintonizando un programa de conexión ciudadana sobre temas jurídicos de interés social de una manera ágil y ligera, buscando resolver dudas relacionadas con la impartición de justicia. Esto es Hablemos de Justicia. Comenzamos. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos. Estamos sintonizando nuestro programa Hablemos de Justicia y le damos la bienvenida. Soy su servidora Ligia Patricia Muñoz Peña, consejera de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur. A partir de este momento usted puede comunicarse con nosotros al teléfono 223-28 o bien ponerse en contacto con nuestros correos electrónicos que son hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com o bien hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. En estos correos nos pueden hacer llegar sus preguntas que les hayan suscitado durante este programa y no hayan podido hablar directamente aquí en cabina, o bien algún tema que sea de su interés para que lo abordemos. Bien, también los invitamos a que nos sigan a través de nuestra página oficial de Facebook, que es Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California Sur. Bien, en esta tarde, como todos los miércoles, me acompaña la licenciada Livia Vázquez, directora de Comunicación Social. Hola, buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, licenciada, y muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. Gracias por sintonizarnos en este programa del Poder Judicial del Estado que hacemos en conjunto con el Instituto Estatal de Radio y Televisión a través de las frecuencias 99.1 FM y el 1050 de amplitud modulada. Esta tarde nos acompaña la maestra Silvia Sayar, docente del Diplomado para Formación de Mediadores y Conciliadores que actualmente se está llevando a cabo en el Poder Judicial del Estado. Ella es fundadora de la Unidad de Mediación de la Universidad de Sonora y ha publicado varios artículos y obras, entre las que destaca la mediación, supervisión y contención, una visión tridimensional. Pues démosle la bienvenida. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, maestra, en este programa en el que vamos a estar hablando de temas relacionados con la mediación. Hola, buenas tardes, mucho gusto de estar aquí, es un placer. Tengo una gran oportunidad de estar ahorita desarrollando el tema de la mediación familiar en este diplomado que se está desarrollando aquí en el Poder Judicial. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchísimo gusto que nos haya aceptado esta invitación a este programa y un gusto también tenerla aquí con nosotros en el Poder Judicial impartiendo estas materias dentro de la certificación, ¿no?, de especialistas, formadores de especialistas en mediación. Pues bienvenida de nueva cuenta, maestra, y el tiempo apremia. Tenemos 30 minutos para abordar el tema y los vamos a aprovechar. Bien, vamos a entrar de lleno. Nos gustaría que nos compartiera cómo puede conceptar usted la mediación familiar y si es diferente a otras mediaciones. Sí, definitivamente que es diferente. Yo siempre les digo a los alumnos, quien aprende a mediar en familia puede desarrollar una mediación en cualquier lugar. Porque es un escenario en donde el conflicto está cargado de emociones y entonces se convierte en una situación muy compleja. Estamos realmente frente a dos verdades con las que nosotros tenemos que trabajar, ¿no? Una parte está conflictuada con la otra parte y ambos tienen una verdad. Ahora imagínate en una situación de familia en donde las emociones están siempre presentes, ¿no? Sí. Cargado el conflicto de supuestos básicos, de todas las relaciones familiares que se nos dan en ese interactuar en el sistema familiar tan complicado. ¿Es diferente? Sí, es muy diferente, ¿no? Entonces, la preparación del mediador tiene que ser también diferente. ¿Cuál es el marco de referencia del paradigma de la mediación? Mire, el paradigma de la mediación que nosotros hemos construido aquí en México tiene 3 marcos de referencia básicos. Uno es trabajar con el pensamiento sistémico. Necesitamos conceptualizar el conflicto desde una visión holística. Necesitamos tener la idea más amplia contextualizando el conflicto, es decir, en este caso, si nosotros trabajábamos en familia, desde los años 60 más o menos, se empieza a considerar a la familia como un sistema. Y con este marco de referencia del pensamiento sistémico,
se entiende cómo son las interacciones en este sistema familiar. Otro marco de referencia muy importante es los métodos colaborativos. Estamos en un escenario de ganar-ganar y también estamos en un escenario de una negociación asociativa. Son 3 marcos de referencia fundamentales que nosotros necesitamos armar muy bien para que sean la base de donde se desprenda el mediador y tener la suficiente información para poder interactuar en ese sistema familiar, en este caso de lo que estamos hablando. Así es. ¿Y qué situaciones o conflictos específicos se presentan en la mediación familiar? Bien, yo creo que esto es fundamental. Fíjate, la ley nos marca que en el sistema familiar existen 3 grandes subsistemas. El subsistema conyugal, el subsistema paterno-filial y el subsistema fraterno, ¿no? Okay. Es decir, la pareja, los padres y los hijos y los hermanos. Y los hermanos. Así es. Claro que también en ese sistema, si lo consideramos desde el pensamiento sistémico, en ese sistema también está el sistema de las mujeres, el subsistema de los hombres, el subsistema de los que trabajan, de los que no trabajan, de los mayores, de los menores, y podemos hacer muchos subsistemas. Pero estos 3 grandes subsistemas que acabo de mencionar es el trabajo fundamental que hacen los mediadores. Entonces, ¿qué tipo de conflictos hay? Los conflictos que se generan en la relación de pareja, ¿no? Que están relacionados con la infidelidad, con la petición de un divorcio, por ejemplo, o con la petición de reestructurar una relación de pareja, por ejemplo. Otro conflicto muy importante es la relación entre los padres y los hijos, en donde generalmente el padre dice que ha perdido la autoridad con sus hijos. Y hay 2 funciones fundamentales en el subsistema paterno-filial, por ejemplo, que es la aplicación de la autoridad es uno y la capacidad de negociación es otro. En cambio, en el subsistema de pareja, en el conyugal, tenemos 2 funciones que revisar en los conflictos que se presentan de pareja, que es, por ejemplo, esa complementariedad que se da en la pareja, ¿no? Que a veces se rompe, ¿no? Yo selecciono pareja, todos nosotros seleccionamos pareja en función de la complementariedad. Tú tienes lo que yo no tengo, yo tengo lo que tú no tienes, por ejemplo. O viene la acomodación mutua. El conflicto de la pareja es complejo. Sí. Eminentemente complejo, lleno de emociones, ¿no? Y cuando digo acomodación mutua, me refiero a esa parte en donde uno es capaz de ceder al otro, ¿no? Una parte de mí para obtener ese sentido de pertenencia que nos hace construir el nosotros, ¿no? Así es. Entonces eso es muy importante. Otro conflicto muy frecuente es entre los hermanos, que las funciones primordiales de este subsistema están relacionadas con la cooperación y la competencia. Los hermanos se conflictúan por falta de cooperación o porque compiten, ¿no? Y entonces cuando están compitiendo se genera un conflicto muy fuerte entre los hermanos, o bien vamos a citar un caso muy específico, el cuidado de los adultos mayores. Sí, los padres. Esto genera un conflicto tremendo entre los hermanos, porque tú te quedaste soltera, entonces ya tienes la obligación de quedarte con ellos, por ejemplo, ¿no? Sí. O aquel que tiene más recursos económicos es el que los va a atender y los otros se desatienden. Este tipo de competencias o de falta de colaboración es muy frecuente en mediación, ¿no? O bien la división de bienes que se da después de las herencias, ¿no? Uy, sí, muy, Bien. muy. ¿Es diferente común. la mediación familiar? Sí, Sí, sí es muy diferente, por lo que vemos. Bueno, Ajá. ¿les parece si...? No, adelante, adelante. Pero fíjense, estos 3 grandes subsistemas con el enfoque sistémico nos hacen acotar de alguna manera la estrategia de mediación si conozco las funciones de cada subsistema. Eso es muy importante para los mediadores, porque si no acotan esa estrategia, yo siempre digo, se los llevan al baile. Así ¿No? es. Tenemos que ponerle límites, ¿no? Como es el sistema familiar. El sistema familiar se estudia desde los límites que tiene. Una familia que no tiene límites se desborda.
¿Para qué sirven los límites? Para contener, ¿no? Para tener una disciplina, para tener argumentos de hasta dónde van a llegar los rituales que tenemos en la familia, por ejemplo. Entonces, maestra, ¿la mediación puede evitar el divorcio? Fíjate, en un inicio, cuando yo tuve un acercamiento a la mediación, esto pensaba, casi estaba convencida de ello, porque en los libros que yo encontraba estaba relacionado mediación familiar y divorcio. No había otro tema, mediación familiar y divorcio, era como igual a mediación familiar y el divorcio. Y entonces fuimos descubriendo nosotros a través de esta formación que no es así. Voy a citar un dato muy importante: el 85% de los casos que acuden a mediación familiar solicitando el tema de divorcio a través de la mediación, no se divorcian. ¿La mediación pretende evitar el divorcio? No. La mediación pretende aclarar el conflicto que lleva a la decisión del divorcio. Y cuando ese conflicto se aclara, la pareja piensa de diferente manera. Eso es un dato muy interesante. Sí, muy interesante. En Argentina ya es más alto el porcentaje que citan, en Argentina y en España también. Entonces nosotros necesitamos hacer una investigación más formal relacionada con este beneficio que puede tener el hecho de trabajar un conflicto de manera pacífica. El divorcio es algo serio, ¿no? Es una situación, uno escoge pareja empezando desde la selección, desde sus ancestros, a veces dicen los familiólogos. Entonces, tomar la decisión de divorcio no es cualquier cosa. Entonces, aclarar el conflicto que nos lleva a tomar la decisión del divorcio es fundamental para la pareja. Es importante. No es para eso la mediación. Excelente. Así es. Bueno, pues ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos? Sí, claro. Vamos a una pausa, ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Vamos a un corte y ya regresamos, esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, esto es Hablemos de Justicia. Ya estamos de regreso, estamos en nuestro programa hablando acerca de la mediación en la solución de conflictos familiares, por lo cual hoy nos acompaña en este programa la maestra Silvia Sayar. Les recordamos nuestros correos electrónicos de nuestro programa para que nos haga llegar alguna inquietud que tenga usted, alguna sugerencia para los siguientes programas. Son hablemosdejusticia@bcs@hotmail.com y hablemosdejusticia@tribunalbcs.gov.mx. Adelante, licenciada. Maestra, qué interesante el tema, la verdad estoy apasionada ahorita escuchándola y me viene una pregunta que es muy recurrente, ¿no? En las personas ¿se puede mediar en casos de violencia intrafamiliar? Nosotros no mediamos la situación de violencia, mediamos el conflicto generado por la violencia. Son dos cosas distintas, ¿no? Sí. No puedo mediar que si yo te daba 5 golpes, ahora le das 3. No es eso. No se media la violencia, se media el conflicto generado por la violencia. Dice Eduardo Cárdenas, un juez argentino que fue maestro de nosotros, que en el corazón del proceso de mediación nos encontramos con que el caso que estás entrevistando, con que el caso que estás atendiendo en ese momento, tiene el antecedente de violencia. Casi el 90% de los casos que acuden a mediación familiar traen el antecedente de violencia intrafamiliar. Y sin embargo, la ley nos prohíbe, ¿no? Mediar en casos de violencia intrafamiliar y también incluso la conciliación, ¿no? Cada vez en todos los congresos de 14 congresos mundiales que llevamos y como 19 congresos nacionales, en todos se toca el tema de violencia intrafamiliar. Pero qué difícil hablar de esto. Nosotros ahora hemos encontrado un modelo que se adapta muy bien al paradigma de la mediación, que es el modelo de la violencia interaccional, en donde hay 4 premisas fundamentales. La violencia es interaccional, es de 2, ¿no? La otra premisa es que todos en algún momento de nuestra vida podemos ser violentos. Y 3 es que nosotros es tan responsable el que provoca como el que responde a la provocación. Y el 4 es que si somos adultos, somos garantes de nuestra propia seguridad.
bajo esas 4 premisas, nosotros analizamos este conflicto que se genera de la violencia intrafamiliar y lo centramos en la trama comunicacional que atrapa y convierte la relación en círculo vicioso, ¿no? Esta iniciativa que nosotros traemos ahora para trabajar lo de violencia ha sido muy aceptada en los congresos mundiales, incluso acabamos de venir del Congreso de Argentina y hubo peticiones así muy especiales en donde nos dijeron que ellos estaban intentando trabajar un modelo interaccional ya de violencia también, pero muy pocos se atreven porque la ley lo está prohibiendo, ¿no? Creo que hay mucho trabajo que hacer en ese sentido y tenemos que analizar muy bien esta prohibición que nos marca la ley. Necesitamos atender a esas familias que viven violencia intrafamiliar. Necesitamos enseñarles para qué se vive la violencia intrafamiliar, no por qué se vive. En la mediación no nos interesa el por qué, nos interesa el para qué. El para qué es aquí y ahora. Y la mediación ofrece soluciones aquí y ahora. Maestra, para ser mediador, ¿tendrías que ser abogado? Es una pregunta muy interesante esto, ¿no? Lo hemos vivido en varios países, esta situación en donde el esquema que nosotros los mexicanos iniciamos para trabajar la mediación, yo soy del grupo que inició con el Instituto de Mediación y la Universidad de Sonora del doctor Jorge Pesqueira, que lideré a este equipo desde un principio, desde el año 2000, y hicimos un equipo interdisciplinario. Y ha sido exitosísimo trabajar con equipo interdisciplinario, porque el conflicto está cargado de emociones, de supuestos básicos, sí, y hay que entender muy bien la conducta frente al conflicto. Entonces se necesita también la ayuda de otras disciplinas, como es de psicología, de trabajo social, de otras disciplinas que nos ayuden, no solamente trabajar con el marco de referencia de tipo legal. Es fundamental que entonces cuando nosotros trabajamos con equipo interdisciplinario, sea el abogado quien revise si está cumpliendo con todos los requisitos de la formalidad, ¿no? Y no estar violando la ley en los acuerdos a los que se llegue, pero también es fundamental, ¿no? Que un psicólogo o un trabajador social, ¿no? O un médico o un contador, de todas las profesiones pueden en algún momento capacitarse para ser mediadores. En este caso, Argentina, por ejemplo, y España han logrado ya cambiar, porque entonces sí, en Argentina y en España ellos tenían una dificultad enorme para poder meter otra disciplina y ahorita ya lo lograron, ¿no? Ya sí, están trabajando con equipo interdisciplinario, en Chile también. Entonces, esto nos ayuda a nosotros muchísimo a ratificar que el esquema del equipo interdisciplinario para nosotros ha sido fundamental. ¿Y el estado de Sonora tiene regulado esto? Se lo pregunto porque en nuestro estado la ley de mecanismos alternativos señala que debe ser un abogado. Y sí, lo que bien comenta es muy importante un equipo interdisciplinario por las habilidades que puede tener cualquier persona de cualquier profesión, pero sí los regula el estado de Sonora. Sí participa el equipo interdisciplinario, la única condición es en la firma de los acuerdos que tiene que ser un abogado. Ser un abogado, así ok, ay, muy interesante el comentario. Bien, ¿qué aspectos debe cuidar un mediador familiar cuando trabaja en el conflicto ya cargado de emociones? Claro, sí. Imagínate el conflicto que estás escuchando, se parece de repente al tuyo, ¿no? Dios, ¿cómo separas? Claro. ¿Verdad? Y cómo tienes que aprender a separar las emociones tuyas de las emociones de ellos. O tener la posibilidad de poder decir, no puedo mediar este caso y me tengo que retirar. Porque te va a mover situaciones a lo mejor personales. Que sufriste el mismo problema, ¿no? Claro, a lo mejor estás trabajando en un divorcio y eres hijo de padres divorciados. Sí. Y viviste una situación difícil allí, que a lo mejor nunca la trabajaste. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, primero, como el conflicto está lleno de supuestos básicos, entonces los mediadores tienen que trabajar primero sus propios supuestos básicos, ¿no?
Los supuestos básicos son inconscientes, es aquel conjunto de valores y creencias que uno tiene de la vida, de las cosas, ¿no? Pero cuando uno trabaja esto, se llena de información, haces un marco de referencia y entonces haces más conscientes tus supuestos básicos, de tal manera que las creencias que uno tiene del caso que estás trabajando, que tengas muy claro cuáles son las emociones que te provocan a ti y cuáles son las emociones que provocan al otro, ¿no? Aprender a distinguir. Se tienen que cuidar los mediadores de una situación de esa porque se permean, así como de los casos de violencia, se permean inmediatamente y se tienen que cuidar. O sea, por ética debería de renunciar. Si sabes que no puedo con este asunto, se siente identificado o bien está cargado emocionalmente y si sabes que mejor no llevo yo la mediación. Claro, te cuento rápidamente de un caso que tuve yo de una pareja de 70 años, ¿no? Y llega el señor con bastón, sombrerito, ojos azules, y llega el señor con la señora diciendo que venían a divorciarse, 70 años, ¿no? Uh-huh. Sí. Y en ese sentido, cuando yo los veo entrar, yo vi entrar a mi papá. Wow. Cuando yo veía al señor con bastón, con el sombrerito, con los ojitos azules, con la voz, todo era semejante a mi papá. Y entonces les dije, lo siento mucho, pero no voy a poder trabajar con ustedes, porque cuando el señor empieza a hablar, era la voz de mi papá. No puede ser, dije yo, no, tengo que tener el valor para decir no puedo. Uh-huh. Y lo dije, no puedo, porque yo acababa de enterrar a mi papá hacía 8 días. Sí, claro. ¿No? Uh-huh. Entonces no podía, yo tengo que tener la claridad de qué sí puedo y qué no puedo. Maestra, ¿y es recomendable la comediación en mediación familiar? Definitivamente. Una de las primeras recomendaciones que yo hago en materia de familia es, no puedes estar mediando solo. Tenemos que tener un comediador enseguida de nosotros para que nos ayude a registrar todas las emociones que se están presentando en esa dinámica, sobre todo cuando tienes al sistema completo, ¿no? A la familia completa, ¿no? A los padres, a los hijos. Entonces es importantísimo que tengas un comediador. ¿Qué es un comediador? Es aquella persona que junto contigo desarrolla la estrategia de mediación y van checando entre los dos. Se pueden estar hablando ellos dos frente a los otros mediados. Yo trabajo con el doctor Miguel Ángel Sordo, y entonces nosotros checamos si lo que yo escuché, lo escuchó él. Y luego le mando decir a Pedro para que lo escuche Juan. Algo así es, ¿no? Okay. Eso es fundamental. La comediación es el equipo. Realmente el equipo que conforma la estrategia de mediación. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo selecciono la pareja con la que voy a mediar, que generalmente debe ser un hombre y una mujer, para la representación de las partes de la autoridad del sistema familiar, que es el padre y la madre, ¿no? Uh-huh. O bien la pareja, ¿no? El hombre y la mujer. Entonces, depende de a quiénes estás mediando, ¿no? Porque a lo mejor si estás mediando una pareja de dos mujeres, ¿no? Ajá. A lo mejor tienen que estar 2 mujeres acá, ¿no? Ajá. Entonces tenemos que estar cambiando. Pero ¿cómo selecciono yo la comediación? Al que va a comediar conmigo. Tiene que conocerme y yo conocerlo. Tenemos que tener una breve historia, por lo menos, para podernos comunicar y entender el lenguaje analógico que ambos tenemos, de tal manera que nos funcione en automático la comediación y que yo estoy segura que el otro me está siguiendo a mí la estrategia fundamental que ya armamos dependiendo de lo que las partes nos hayan comentado. Excelente. Gracias. Así es. Wow, no, pues muchísimas gracias, maestra, que cree que se nos vino ya el tiempo encima, concluyó este programa. Fue un placer. Bien, pues muchísimas gracias, le agradecemos su participación en Hablemos de Justicia a la maestra Silvia Sayar. Nosotros nos despedimos, mi nombre es Livia Vázquez. Soy la licenciada Ligia Muñoz, muchísimas gracias y gracias nuevamente, maestra. Buenas tardes. Gracias a ustedes. Esto fue Hablemos de Justicia, un programa del Poder Judicial del Estado de Baja California Sur en coordinación con el Instituto Estatal de Radio y Televisión.